gracias, Raúl. La verdad es que estoy muy contento de estar en este distrito, estoy muy contento de estar en Merlo con todos ustedes. Saludo a todos los representantes de la comunidad de esta ciudad. Te agradezco a vos la invitación. Te pido disculpas y les pido disculpas a todos por el día que no pude venir, y les digo que bueno, seguramente no será la última vez que venga al distrito. Voy a volver porque creo que es fundamental estar en contacto con las diferentes expresiones de la comunidad, ¿no? Estuvimos hoy en una pyme familiar, y la verdad es que uno, cuando habla directamente con los protagonistas de la Argentina, ¿no? Los que hacen por la Argentina, los que generan el consumo, los que generan el trabajo, se da cuenta que muchas veces los dirigentes políticos, y fundamentalmente los que tenemos la posibilidad y el acceso a los medios de comunicación, nos dejamos llevar por los fuegos artificiales, la pirotecnia, por esta famosa grieta que existe, que es real, que muchos la entienden de esa manera, pero que yo creo que más que política es una grieta social. Como bien dice Daniel Arroyo, la Argentina tiene una grieta social que está reflejada en una realidad concreta, que la pueden expresar los números, pero que uno la ve, la palpa, que es ese 32 o más de pobreza, que es ese casi 40% de trabajo informal, que es ese promedio salarial bajísimo, que está por debajo inclusive de la canasta básica. Esa es la verdadera grieta. Y mientras muchos desde los medios de comunicación, desde las redes, de la política, desde el oficialismo como desde el kirchnerismo, discuten la corrupción, quién fue, quién hizo más, quién estaba cuando se generaron los pobres, cuántos son los pobres. Antes discutíamos si teníamos menos pobreza que Alemania, ahora discutimos quién la generó. Y el gobierno se pone orgulloso del organismo de estadísticas, del INDEC, que ahora dice la verdad. Y la verdad que todos los argentinos necesitaban un organismo que diga la verdad en cuanto a las cifras, porque tampoco se puede discutir a partir de las emociones o los estados de ánimo o las banderas, sino a partir de la realidad concreta, de los datos. Y la verdad es que le hacía falta a la Argentina un instituto confiable de estadísticas. Ahora, la verdad es que eso es positivo. Lo negativo es que las cifras cayeron todas. Lo negativo es que la realidad social ha empeorado. Lo verdadero es que todo lo malo de los que gobernaban antes lo profundizó este gobierno. Entonces digo, este contacto al que hacía referencia también Raúl, con los trabajadores, con los comerciantes, con los empresarios pyme, es lo que nos lleva a decir, tenemos que dejar de hablar de esta pelea política que nada tiene que ver con la grieta social que existe. No hay realmente, más allá de los medios de comunicación y las redes sociales, y mucha gente que entra en ese juego, una grieta política. Hay una grieta social, y los políticos tenemos que hablar de esa grieta social. Y cómo hablamos de mejor manera y en un mejor lenguaje de esa grieta social, en el contacto con los que la sufren, con los que caminan en el día a día, con los que tienen dificultades de llegar a fin de mes, con los que tienen a sus hijos que no los pueden mandar a la escuela, con los que tienen esa incertidumbre de no saber si tienen que reducir el personal porque los costos de producción le aumentan, porque los costos de los servicios le aumentan, y porque nosotros podemos estar en el Congreso de la Nación discutiendo una ley PYME o una ley de emprendedores o una ley de lo que se les ocurra, pero la realidad es que si la economía no mejora, si no aumenta el consumo, ¿de qué sirve que a un empresario PYME le ponga menos costo laboral para los nuevos empleados que contrate? Si no está pensando en contratar nuevos empleados, si no está pensando en cómo hace para no despedir a los que están. Esa es la realidad.
Cuando estuve en San Martín, ya la segunda vez que voy a San Martín y por eso tengo que volver a venir acá, me decían, la verdad es que buenísimo la ley PYME, buenísimo, me baja los costos, esto, lo otro, pero la verdad es que yo tuve que sacarme de encima a 5 trabajadores, tuve el dolor de sacarme de encima a 5 laburantes porque no les podía pagar. No les podía pagar. Entonces, está bien esto, pero no en este proceso donde por un lado me sacan la ley PYME para abaratarme el costo laboral y por el otro lado me suben 400% la luz. Entonces digo, eso es lo contradictorio, eso es lo que no estamos discutiendo. Y después te sacan cifras de acá, de allá, y te juegan con la expectativa. Discuten el pasado y discuten el futuro, no discuten el presente. ¿Por qué no discuten el presente? Porque no les conviene. Porque si discuten el presente están muertos. En términos políticos, por supuesto, en términos electorales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que aparentemente estamos en el medio? Yo creo que no estamos en el medio. En cuanto a lo discursivo, en cuanto a la propuesta política, no estamos en el medio. Estamos donde está la gran mayoría de los argentinos, viendo la realidad o viviendo la realidad. Está bien que muchos se pueden comer, ¿cómo no se van a comer los argentinos la grieta si nos la comemos nosotros cuando vamos a los medios? Que tenemos miedo de decir una cosa porque parece que estuviéramos más cerca del kirchnerismo o más cerca del gobierno. Y que las redes te salen a castigar, y que la tele misma te salen a castigar, y que los periodistas te condicionan con las preguntas. Ah, no, pero vos estás a favor de los piquetes, pero vos dijiste esto. No, yo no estoy a favor de los piquetes. Yo lo que dije es que los piquetes son ilegales, pero hay que comprender una situación de aumento de la indigencia, de aumento de la pobreza, que lleva a muchos, claramente, otros no, otros tienen intenciones políticas, van encapuchados y te cortan una calle. Pero cuando se movilizan los pobres organizados, ¿cómo uno puede estar en contra? Si hasta Carrió se anima a decir que no va a la represión, que muchos aplauden y que muchos celebran, y que de hecho el gobierno lo hace porque en términos electorales cree que le sirve. ¿Cómo nosotros, desde el Frente Renovador, no nos vamos a pronunciar en cuanto a eso? No es que es un invento de ahora. Si cuando se los hacían al kirchnerismo también los repudiaba y alguna que otra vez también los reprimió. ¿Cómo no nos vamos a expresar en cuanto a eso? No tenemos que tener miedo de expresarnos, no tenemos que accionar políticamente a partir de lo que pueda llegar a pensar la grieta, que nos relacione más cerca del kirchnerismo o más cerca del gobierno. Si no somos ninguna de las dos cosas. La gente, creemos nosotros, la mayoría de la gente, no quiere volver al pasado ni quiere este presente. Entonces nosotros le tenemos que demostrar una alternativa que tenga que ver con los problemas reales que están pasando los argentinos. Hablar de la PYME, hablar del consumo, hablar de la inflación, que puede ser que esté bajando, pero porque cae el salario, porque se enfría la economía, porque te sube la tasa de interés, porque sacan dinero del mercado interno. Y esas inversiones, las famosas inversiones que van a llegar, no llegan nunca. Todos celebran desde los medios de comunicación, la Argentina volvió a integrarse al mundo, todos ven a la Argentina como un país confiable. Sí, que bien eso, pero eso no se traduce en que pongan guita, en que aumente la producción o la inversión productiva que genere trabajo. Anuncian planes, mega obras, y la verdad que eso en la calle no se ve. Y este es un distrito que puede reflejar claramente la realidad que están viviendo los argentinos. Recién me hizo hacer un viaje bastante largo hasta la fábrica esta familiar, y la verdad que está bien que el día no ayuda mucho, el día como que te la baja un poco, pero uno veía las calles, veía mismo, y la verdad que es una realidad que habla por sí sola. Cuando hablas con la gente, cuando hablas con el empleado y cuando hablas con, digamos, el dueño de la PYME, y no solamente por la realidad que veo acá en Merlo, pero acá en Merlo se puede ver claramente. La realidad es que las cosas no andan bien, las cosas están mal. Entonces, creo que es el trabajo del militante político convencido y los dirigentes políticos que también tenemos que necesariamente ser militantes, empezar a transmitir soluciones a esos problemas concretos. Y yo creo que la solución es política. El gobierno se equivoca, enfrenta al peronismo creyendo que eso le da un rédito personal porque el peronismo lo asocia solo al kirchnerismo y el kirchnerismo se robó todo.
Entonces dicen, no volvamos al pasado, no volvamos a la corrupción. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni siquiera los que formaron parte, porque tampoco se puede meter a todos en la misma bolsa. Eso es la antipolítica. Eso es decir, no, ¿cuánto gobernó el peronismo durante tanto tiempo y los que gobernaron antes? Entonces digo, no podemos entrar en esas discusiones inconducentes, pues no te llevan a ningún lado. Tenemos que hablar de la realidad de la que ellos no se hacen cargo y de la que no quieren hablar. No quieren hablar que la inflación del año pasado fue la más alta en los últimos 13 años. No quieren hablar de que la inflación hoy baja y que lo toman como un logro porque baja el consumo, porque caen los salarios. O sea, están enfriando la economía, están matando la pyme, están matando al laburante, mientras tomaron otras medidas que ayudan a los sectores más concentrados de poder. Y es la realidad, porque la mega minería no perdió, porque los sectores más ricos del campo no perdieron, porque los bancos no perdieron y no perdieron tampoco con el kirchnerismo. La juntan en pala, como bien lo definió alguien que propiciaba políticas que les permitía eso, juntarla en pala. Entonces digo, hay que ser claros acá, hablarle a la gente con un lenguaje común, hablarle de la realidad que están viviendo. Acá la solución es política. El gobierno no quiere esa solución porque está mirando el tablero electoral. Me enfrento a los piquetes, me enfrento a Baradel, me enfrento a los sindicalistas que tienen mala imagen. Ahora, la realidad es que ese enfrentamiento no lleva a que los salarios sean mejores, no soluciona el tema de la calidad educativa, que sigue empeorando, y no es culpa de los maestros, es culpa de quienes generan los sistemas que llevan a esa realidad. El salario tampoco mejora, las pymes no mejoran su productividad, ni generan más trabajo, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la pelea? Nosotros defendemos, el otro día la escuchaba a la diputada que cité anteriormente, decía, nosotros estamos en una pelea en defender la República. Después escuchaba a otro columnista de La Nación que decía, esto es la democracia autoritaria contra la democracia republicana. Y sí, hay muchos que se comen esa pelea. Acá esa no es la pelea. Acá es una Argentina para los ricos, una Argentina para los pobres. Nosotros estamos a favor de una Argentina donde no haya pobreza, ni tampoco donde se institucionalice la pobreza, que fue el gran error del kirchnerismo, que institucionalizó la pobreza. Esa es la pelea que nosotros queremos dar. Una Argentina donde no hayan pobres, donde no haya más excluidos sociales, donde no haya más marginalidad social. Y eso se hace hablando de la verdad, no metiéndole falsas contradicciones a la gente, no metiéndole falsas contradicciones a la sociedad. Ese es el compromiso que tenemos nosotros. Y seguramente vamos a tener que dar una batalla muy inteligente porque los recursos no son los mismos. Porque no es lo mismo tener el Estado nacional, el Estado provincial, la ciudad de Buenos Aires, cómo influye eso sobre los medios de comunicación. Pero bueno, nos toca el lugar de militar, de recoger el testimonio, de escuchar, más que de hablar, de escuchar. Eso es lo importante. Por eso yo ya suspendí todas las reuniones que tenía hoy. Me quiero quedar un rato, si alguno se anima a hacer alguna pregunta o simplemente contarme alguna situación. Estoy acá para escuchar, porque los políticos estamos para eso, para escuchar. En realidad, ser político... En realidad, ser político es una circunstancia. Lo que nosotros somos y lo que yo soy particularmente, soy un argentino que tiene vocación de servicio. Ahora, la circunstancia, al principio con ayuda, el apellido, todo lo que quieran, me llevaron a estar en determinada posición. Hoy me toca ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Pero no dejo de ser el argentino, el pibe, que ya estoy dejando encima de ser pibe, que tiene vocación de servicio y que tiene que escuchar. ¿Cómo vos servís? Vos sos un servidor público. ¿Cómo vos servís si no sabés qué tenés que dar? ¿Qué respuesta tenés que dar? ¿Cómo vos servís si no sabés cuáles son los problemas? Entonces uno tiene que conocer, uno tiene que escuchar para después, con sus equipos, con sus compañeros, con la militancia, en el mano a mano con la gente, empezar a dar las mejores soluciones. ¿Cómo se soluciona el tema de la pobreza? Digo, porque muchos le hablan
Eso sí es un problema político. Y se soluciona con vocación de diálogo, pero con vocación de resolución. La confianza no se genera por un cambio de gobierno. La confianza se genera si el gobierno que asume es constructivo y llama a todos y los integra a todos a la oposición para brindar las mejores soluciones. ¿Quién se va a negar? Yo como político no me voy a negar si me llaman desde Economía, desde la Presidencia de la Nación, desde el Ministerio de Trabajo para preguntarme cuál es el problema y cómo se puede hacer para solucionar, o qué puedo aportar para solucionar determinado problema. Pero no, el gobierno, como el gobierno anterior, elige la confrontación, elige el enfrentamiento. Primero entre ellos y después naturalmente se traduce en los argentinos. Ustedes lo habrán vivido en alguna oportunidad, con la discusión con alguno, que Cristina conducción, Macri es el verdadero presidente, el presidente, uno lo ve en las redes sociales, lo ve en la calle, lo ve en todos lados. Bueno, nosotros creo que tenemos esa responsabilidad de ver más allá, inclusive de cosas que nos tocan, porque a mí cuando me dicen determinada cosa o determinado insulto, generalmente no en la calle, pero sí en las redes sociales o las cosas que uno escucha en la televisión, lo termina afectando. Pero me parece que más que nada, y hoy más que nunca, tenemos que estar más claros para poder transmitir más claro, porque nosotros hoy tenemos esa responsabilidad, tenemos este lugar que nos permite tener una visibilidad que por ahí muchos de ustedes no la tienen. Yo la tengo, yo puedo ir a un canal y decir determinada cosa. Lo que tengo que hacer es tratar de lo que digo, lo represento a ustedes. No me representa a mí, ni a mis intereses políticos, ni a mi pelea electoral, coyuntural y transitoria y efímera, sino que represente lo que está pensando la mayoría de los argentinos. Y no meternos nosotros en esas peleas que no tienen nada que ver. Yo quiero discutir el presente, no quiero discutir ni el pasado ni el futuro. En realidad el futuro sí, pero si no discuto el presente, si nosotros no estamos con los pies sobre la tierra, sobre lo que estamos viviendo hoy como argentinos, difícilmente tengamos un futuro mejor. Sabemos dónde estamos y vamos a saber mucho mejor hacia dónde vamos. Muchas gracias.